La Calle Podcast es un podcast para mayores de edad. Algunos oyentes pueden encontrar el contenido ofensivo. Recomendamos la discreción de la audiencia, especialmente para menores de edad. Entidades parasitarias, desencarnados, entidades demoníacas, almas en pena y fantasmas. En palabras simples, son entidades del bajo astral que se introducen al campo energético o físico de la persona, cuya finalidad es alimentarse de energía para subsistir. Pueden ser diferentes tipos, pero para efectos de entendimiento los clasificaremos en desencarnados y en otras entidades. Acompáñanos a descifrar todo sobre entidades parasitarias, demoníacas, desencarnados, almas en pena y fantasmas. Yo soy Reina González. Y te saluda tu amiga Marisol. Muy bienvenidos a La Calle Podcast. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Yes, finally. People were messaging us y nos decían, hey, ¿cuándo van a regresar? Ya. Bueno, ya estamos de regreso. Quiero decirles, y eso es para que le manden sus felicitaciones a Reina, que estaba bien enfocada en la escuela. Sí, por eso paré, porque quería acabar ya. Sí. It was my last year, so dije, I have to finish. Bueno, yo admiro mucho a Reina y me encanta saber que fue y sacó, pues ahora sí que tu business license. My AA and business administration. Administration. Yes. Thank God. It was 4 years. I know, Pero girl. ya, se pasó un poco slow porque me la COVID. So it's kind of, si no ya hubiera acabado like Desde last hace year. tiempo. Yeah. Sí. Pero gracias a Dios ya acabé. Bueno, felicidades, mi querida amiga. Thank you. Bueno, empezamos. Vamos a hablar un poquito sobre este tema porque me lo han pedido bastante. I do have messages from people that want to know the difference. Ajá. Porque no saben qué son entidades demoníacas, parasitarias, desencarnados. So, vamos a hablar un poco de las diferencias que son todo este tipo de entidades y vamos a hacer 2 partes. So, esta va a ser parte 1. Okay? So, vamos a hablar primero sobre las almas en pena. Bueno, tus acciones en vida serán determinantes para el destino de tu alma al morir. Rencores pendientes que tengas y profundo dolor son algunas de las cosas que le impiden a un alma trascender. Y entonces vamos a explicar por qué es que se quedan las almas atrapadas aquí en el alto astral. Correcto. ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Por qué se queda un alma atrapada entre los vivos? Es culpa, ¿verdad? Es sin duda una de las cosas que más causan la interrupción del paso al umbral de la luz, causando que el espíritu o el alma quede suspendida en un espacio atemporal. Esto convirtiéndose en un desencarnado debido al gran peso por los hechos que realizó en vida, que no supera y que su conciencia recuerda una y otra y otra y otra vez. Así Qué tremendo, ¿no? Sí, o sea... ¿Qué onda, no? Porque uno pensara, ¿no? Vives tu vida y mucha gente ahorita tiene ese concepto de que, yo voy a vivir mi vida y lo que me haga feliz a mí. Pero déjeme decirle, señor, señora, muchacha, muchacho, que lo que te haga feliz a ti mientras no le haga daño a los demás. Porque, pues, muchas veces uno va y se satisface, ¿verdad? Pienso que tienes que vivir tu vida no como está dicho, Not carelessly, ¿verdad? Puedes, no sé cómo explicarme, pero puedes vivir, al menos yo, voy a poner ejemplo yo vivo mi vida como pienso que es mejor vivirla, ¿sí me entiendes? Pero teniendo en cuenta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí me entiendes? Cierto, muy Entonces, bien. Todo tiene reglas y un parámetro, correcto, ¿verdad? Sí. O sea, puedes hacer, deshacer en tu vida mientras no dañes a otras personas. Exacto. Porque la culpa si yo hago algo que yo sé que no es correcto contra alguien de mi familia o otra persona, ¿no? Que es grave. Y yo sé que no es correcto y me muero, tú no puedes irte de este plano hasta que tú puedas pedirle perdón a esa persona. Por ejemplo, mira, yo en el tipo de trabajo que hago, me ha tocado ver ancianos, ancianas, familia, de repente, joven, ¿no? Porque no tiene que ser necesariamente los ancianos los que se mueren. Pero, por ejemplo, me ha tocado ver el hijo, la hija que se muere, y muchas veces ese era el que estaba peleando por dinero, por propiedad, y qué tremendo, ¿no? Que esa persona se va y en realidad lo que trae es como un descanso para los vivos, pero ¿cómo será la vida o cómo será para él en muerte el tener que
que tener esa culpa encima, ¿no? Porque pues después de todo, eso genera un tipo de energía aquí, en nuestro realm, como decimos. Exactamente, sí. Todos somos energía, todo es energía. Entonces, al tú tener esa culpa, como te digo, de lo que pasa o de lo que hiciste, si tú no pides perdón, no descansas en paz, así dicen. ¿Por qué? Porque no estás bien con tu espíritu ni con tu alma para que tú ya puedas pasar al next level que nos toca pasar. Déjame te cuento una historia, fíjate, muy a mí me sorprendió, y la chica con la que estábamos trabajando pues nos asustamos un poco. Estábamos cuidando de un anciano que había trabajado para la embajada mexicana. Y había trabajado en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Era una persona muy carismática, se veía que era una persona muy buena gente. No sé cómo fue su vida realmente, ¿verdad? Pero el día que le tocó morir, Reina, llegamos la otra chica y yo a ayudarle a cambiarlo le íbamos a cambiar las sábanas. Él al final ya no soportaba, no toleraba que lo tocaran. Nada, o sea, con trabajos estaba acostado porque la misma cama le molestaba. Bueno, lo cargábamos, agarramos la sábana de cada esquina, ella y yo, y lo movíamos mientras la otra ponía la otra sábana rápido, y luego lo volvíamos a rodar y para la mitad de la cama y luego la otra la mitad de la cama. Bueno, ese día ya nos habían anunciado que el señor ya estaba en las últimas, ¿verdad? Ese día llegamos creo que eran las 3 de la mañana, la primera ronda que hicimos con él, y él estaba intolerante, no toleraba nada, y ver una cosa que se le veía un terror en los ojos. Pero que veía, no quería que no nos podía decir, no sé si porque no estaba presente mentalmente 100% o era el susto lo que tenía, pero no nos dejaba que le apagáramos la luz, eso sí te digo. Y nos señalaba para la esquina del techo del lugar donde él estaba, del cuarto, y lloraba el hombre en terror. Nunca supimos qué era lo que veía porque nunca nos pudo en palabras decirnos qué era lo que veía, pero lo que veía reflejaba en sus ojos pero en terror. su cara tú mirabas quién lo vino a recoger. Sí, exacto. ¿Me Porque para las 6 de la mañana de ese día él ya estaba muerto. Sí, porque dicen que cuando tú eres pues una persona que sigues las normas de lo que es la ley de la vida, vienen tus seres queridos a venir a recogerte. ¿Me entiendes? Cuando no pasa eso es porque tienes, como les estamos hablando, de apegos, de miedo a la muerte, de culpa, un montón de cosas. Yo todos los casos que he visto y que he escuchado de mis familiares, ahorita recientemente que mi abuela falleció, ella también, cuando tú ya estás en ese punto, cuando tú ya vas a dejar aquí la tierra, miras cosas. Sí, tiene que ser. Y ser. miras diferente porque todo depende de tú cómo eras de persona. Cómo eras tú en persona, en la vida. Y el Señor, pues yo no creo que él haya sido una buena persona. Algo de él, pero era un terror, una mueca de horror en la cara. Y la otra chica, que era una chica de color, altísima ella, yo soy bien bajita, quien me conoce, pero nos mirábamos para todos lados, y nos asustaba, no queríamos ni entrar al cuarto, con eso te lo digo todo. Pero él tenía terror porque gritaba de una forma horrible. Cuando dejó de gritar para la noche, cuando fuimos en la segunda ronda de la noche, que era a las 6 de la mañana o de la mañana, no, ya estaba muerto el señor, ya se había muerto, pero era una mueca de horror la que él tenía, y las manos como dobladas de esta forma hacia el pecho. Porque entonces de ahí como se lo llevó. Cuando te vas a defender de algo. Sí, I don't feel que él fue una buena persona. Sí, I don't think so. No. Platicar con él te daba sentimientos mixtos. A mí me daba sentimientos mixtos porque hablaba, por ejemplo, de su esposa actual, que fue quien lo dejó allá. Y cuando se refería a la ex esposa, hablaba de una forma muy despectiva de la señora. Y ella era la que llamaba para preguntar que él tuviera medicamentos, que lo estuvieran atendiendo bien. Fíjate, ella ya no estaba entendida de él, pero se entendía de él. Y la que según él quería, que era la más joven, que fue y lo votó en el lugar de ella ni siquiera recibíamos una llamada, mujer. Típico, sí, muy típico. ¿Tenía dinero? Sí, tenía mucho That's dinero. Your answer right there. ¿Verdad? I swear, sadly, pero es la verdad. Y es lo que no entienden ahí muchos hombres, ni muchas mujeres tampoco. Fíjate, la ex esposa
era la que lo estaba procurando y sí. la nueva esposa Nada procuraba que nada ver. más el dinero. Sí, sí, nada que ver. Y eso es lo que no se fijan los hombres. Sí, no, tremendo, güey, tremendo. Bueno, bueno. El segundo es el apego. Aquellas personas que se apegan a lo material, al dinero o a personas con tanta fuerza que no les permite el paso. No es malo poseer cosas, lo malo es cuando las cosas nos poseen. La preocupación excesiva de qué pasará con el dinero, con las casas, causan gran interrupción en el paso del umbral. Qué tremendo, ¿no? Ya, Sí. es verdad. El apego que habla es de dinero. O sea, si tú tienes dinero y X cosa, y a veces gente no se lo deja a nadie. No. He visto casos que luego allá en otros lugares los entierran con todo y sus cosas adentro. O sea, hacen una tumbota así bien grande y todo adentro. Qué asco, porque no se lo dejaron a nadie. A nadie, sí. Entonces, cuando tienes ese tipo de apegos, no descansas. No. Porque tú te quedas, oh my God, y el dinero, ¿a quién se le va a ir? Qué horror. Por eso no tenemos que tenerle apego ni a las personas ni a las cosas. No. Yeah. El miedo a la muerte, ¿verdad? Nos preparamos con todo para vivir bien, que estábamos diciendo hace un rato. Luchamos por el carro, por la casa, por la tranquilidad económica, pero casi nunca nos preocupamos para aceptar la muerte. Y es cierto, nunca, de hecho muy poca gente piensa en, el día que yo me Nadie muera. se prepara, nadie le gusta hablar de ese tipo de temas. No me gusta. Yo solo he conocido una persona, dos en realidad. Una fue mi prima, que recientemente murió. La manera en que ella habló de cuando yo no esté aquí, te podías dar cuenta que ella ya había hecho la paz completamente con el no estar aquí. Y eso me asustó, Reina, te digo la verdad, me asustó, que hasta me hizo llorar. Y la segunda persona a la que he conocido que también ha pensado mucho en eso, una señora que casi se quemó en vida, y ella lo que en una forma me daba risa, pero en otra forma decía yo, qué inteligente y qué buena manera de hacer las cosas. Decía, ella coleccionaba antigüedades. A todas sus cosas que sus hijos de repente venían y decían, no, mam, a mí me gusta este mueble o me gusta aquello, decía, ok, ese es para ti. Y les ponía el nombre de esa persona y se los pegaba atrás al mueble. Dice, para que cuando yo me muera nadie se confunda. Aquí están sus cosas con su nombre y eso es de ustedes. Para que no hubiera pleitos, fíjate. Pues Esa señora muy linda gente, es autora de un libro por ahí que luego les vamos a recomendar. Pero sí, o sea, ya hablaban de la muerte como algo normal. Es que en realidad es algo que todos vamos a pasar por ahí. Sí, claro. ¿Entiendes? Cierto. Entonces tú lo tienes que tener bien claro, decir, ¿sabes qué? Uno no sabe cuándo se va a morir. Por eso tienes que estar preparado para cuando eso pase. Sí. Es duro de hablar ese tipo de cosas, pero es la realidad. Todos venimos a esta vida a cumplir un propósito. Uno sabe que se va a morir, ¿verdad? Correcto. Pero entonces hay ciertos casos, como los que les dije ahorita, de que los matan a los niños o X cosas. Esos caen en otra categoría. La muerte violenta, ¿no? Correcto. ¿Te refieres? Okay. Entonces la muerte natural, de enfermedad o de eso es, o sea, pasa y tú no sabes cuándo va a pasar, entonces tienes que estar preparado para tus familiares más que nada, dejarle todo preparado. Cierto. O sea, dinero, sí, todo lo que tú le quieras dejar a tus hijos, sí, a tu familia, dejar ya todo listo para ellos, para que ellos no batallen más de lo que tienen que batallar ya con el hecho de que tú no estés aquí. De hecho, fíjate, a pesar de que ella habló como diciendo, y cuando yo no esté aquí, o sea, que sigan haciendo esto, que sigan haciendo aquello. Es que ella estaba consciente. Sí, ella ya estaba consciente, pero 100%, Reina, o sea, nunca en mi vida había hablado con alguien que hubiera aceptado la muerte, que estaba 100% de estar ahí. Me hizo llorar ver el nivel de crecimiento que te trae el saber que te vas a morir. Me hizo llorar el nivel de madurez que había en su hablar, y el nivel de empatía para los que nos íbamos a quedar, porque creo que eso fue lo que más me dolió en ese instante, es que ella me decía, y no te pongas triste, porque yo decía, ¿cómo no me voy a poner triste? Es que es imposible de ponerlo triste ahorita, ¿sí me entiendes? Yeah. Es una cosa horrible. Yo estaba histérica en mi corazón. Ella ya no tenía apego, ¿sí me entiendes? No. Ella ya entendía. Exacto. Y eso fue lo que me asustó, el ver que ella ya había soltado. Pero sí, ella ya estaba en un nivel donde todos en realidad tenemos que llegar, porque es lo que nos va a pasar, ¿sí me entiendes?
Pero eso también, miedo a la muerte. Hay mucha gente que le tiene miedo a morirse. Sí. ¿Por qué le va a pasar a su familia? Cuando ellos ya no estén aquí, a sus hijos, o qué nos espera después cuando uno muere. Correcto. Lo desconocido es lo que más la zozobra, exacto, ¿verdad? No sí. saber. De no saber qué pasa, que hay vida después de la muerte, o sea, qué es lo que nos pasa cuando ya no estamos aquí. Sí, ¿verdad? Es casi como entrar a un lugar oscuro donde no puedes ver nada, absolutamente nada. Entonces vas a llegar y todo va a ser nuevo. Yeah, because you're like, oh, what happens, you know? Sí. Pero sí, eso provoca a algunas personas un miedo profundo a la muerte, y ese miedo interrumpe la relación entre el vínculo material y el espiritual. El alma no busca el umbral, sino que lo rechaza. La mayoría le tiene miedo a morirse. Sí, yo te puedo decir que yo sí le tengo miedo a morirme. Sí, porque no sabes qué te espera en el otro. Porque precisamente la zozobra de no saber qué hay allá es lo que da miedo. Exactamente. Son promesas no cumplidas. Algunas personas a la hora de partir dejan promesas sin cumplir. Eso las deja suspendidas entre la vida y la muerte, como almas sin vida. Buscan cumplir de alguna forma esas promesas. Incluso llegan a utilizar una medium para terminar la tarea y por fin pasar el umbral. ¿Qué es una medium? Me acuerdo que nos habías explicado eso en uno de los otros temas que habíamos tenido. Una medium es una persona que puede contactar, que puede hablar con los espíritus. Ajá. ¿Sí me entiendes? Cierto. Sí. Ahorita te voy a explicar qué es, porque hay mediums, there's psychics, there's everything. Una medium es una persona que tiene capacidades paranormales de percibir la presencia de almas y que usa seudónimo de Agnus para proteger su identidad. Nos ayuda a comprender con 10 razones por qué algunos muertos se quedan penando entre los vivos. Una medium es una persona que tiene la capacidad de verlos, de oírlos, hablar con ellos. A veces uno nomás los pueden oír, a veces uno nomás los pueden ver. Si se dedica a ese gift, a ese don que tiene, puedes ayudar a las almas a pasar. Oh, wow. Como esas personas que tienen apegos, si tienes que pedirle perdón a alguien. Sí. Okay. Ese tipo de personas son los que ayudan a trascender a las almas en pena. Entonces, a ellas es a quien tú le explicas, por ejemplo, bueno, yo no cumplí mi promesa y esto es lo que me está pasando. Sí, haz de cuenta que cuando las almas andan penando o vagando, encuentran nada más a alguien con quien ellos se pueden comunicar. Ajá. Para que esa persona pueda darle el mensaje a sus familiares o a la persona que tiene que disculparse, pedirle perdón, X cosa. Uh-huh. Yo miraba un show que se llamaba Ghost Whisperer. Oh, yeah. Ella se dedicaba a ese tipo de cosas. Y a veces era difícil porque no le creían. Correcto. Lo primero que dicen es, you're crazy. Uh-huh, sí. No es cierto. Pero ya cuando tú le empiezas a decir o le dicen a la medium cosas personales que nada más esa persona sabía, y es cuando dicen, yeah. Sí, ¿no? Ajá. Pero mucha gente va a que hagan seances, a contactar a los espíritus and I don't trust that. No. Porque, como les digo, los demonios y las entidades oscuras nada más andan viendo a ver qué. Haz de cuenta que no miran un hoyito where there's like lights or something y ellos ya. Cuando uno fallece o alguien se muere, que no sea una muerte violenta o que el cuerpo sea descuartizado o que no tenga heridas muy fuertes, that's what they're looking for. They can possess that body si ya la otra alma ya salió. Uh-huh. So it's just, ellos nomás andan a ver qué. Sí. Todo eso ya, pero una medium es una persona que puede hablar con ellos y tienen sus dones muy diferentes. I can see them, but I just don't acknowledge them. No, I rather not. Porque tengo una amiga aparte de ti que también así le pasa. Yo lo siento y it's not cuando tú sientes la energía, si ponen mucha atención cuando ustedes vayan a lugares, ustedes pueden percibir ese tipo de energía, que ya sea la persona con la que están o en el lugar donde están, qué tipo de energía es, y ustedes solos van a poder distinguir what type of energy it is. Uh-huh. Pero siempre una energía mala, you can feel it like this. Right away. It's bad. Ay, no. Pero sí, son las promesas no cumplidas, son las que pues, a la hora de partir dejan promesas sin cumplir.
la deja suspendidas entre la vida y la muerte. So, you can't leave until you fulfill lo que tú prometiste que ibas a O sea, hay que tratar de hacer. cumplir, ¿verdad? Yeah. Así como hace una promesa, cumplirla. Bueno, el no perdonar, ¿verdad? Esta ausencia del perdón puede darse tanto con las personas misma como con terceros. Por situaciones que realizó aún sabiendo que eran malas, y ella, esta reina nos explicaba eso hace un rato, muy cuando comenzábamos el programa, que precisamente no hagamos cosas que sabemos que son malas. Después recapacitar puede ser tarde. Pero no logró que se le perdonara el hecho. Entonces, por eso es que es mejor no pararse en ese lugar. Es mejor no hacer lo malo y porque de repente la recapacitación o el perdón pueden llegar ya muy tarde o no llegar de momento, ¿verdad? Bueno, también algo que pudo hacer y no hizo y que nunca se perdonó, eso también puede provocar que no pasen a una mejor vida. También no perdonar a alguien que nos hizo mal en la vida. Eso, bueno, el no perdonar en vida No perdonar ata en vida. muy fuertemente el alma y no la deja pasar del mundo de los vivos al de los muertos. El no perdonar uno mismo. Y aparte tienes que tener perdonar. rencores. Tienes que perdonar porque no solamente por la persona, sino por ti. Todo lo que uno, las emociones, todo lo que uno se guarda dentro nos hace daño en el cuerpo. Y fíjate que esto lo refleja muy bien, eso de hazlo por ti, no por los demás. Exacto. Que ¿Por sin- qué? Porque si tú sigues con ese rencor, eso que traes dentro, no es esa persona que ellos, they're like, okay, they're fine. Ya, A ellos les va a exacto. tocar, pero ya después. Pero mientras tú no puedes pasar al otro plano, ¿por qué? Porque estás aquí, está por no perdonar a esa persona. Estás So, estancado. perdonen, o sea, it's hard, it is. Recuerden, el no perdonar en esta vida ata fuerte el alma y no la deja pasar del mundo de los vivos a el de los muertos. No, por eso traten de antes siempre tener en buenos términos con las personas, si puedes, si se dejan. Si no, Sí. te perdono, tú dilo en tu mente, sabes que X persona te perdono, sigue move con tu on. vida, pura buena vibra, buena energía, and that's it. Tú ya perdonaste. Exacto. Si ellos no lo quieren recibir, that's their problem. Pero tú ya te desataste, ya te deslingaste de eso. Qué bueno. And then you're good. Qué buen consejo. Muy Ya, buen consejo. eso es lo que es en realidad. Todas las personas no entienden la gravedad de vivir con los rencores, Sí, con las envidias, sí. con todo ese tipo de cosas en ti. Bueno, lo dijiste muy bien. Fíjate que hace unos años, leí un libro donde te explicaba cómo era que te impactaba en tu salud. Oh, yeah. Definitely. Ese tipo de rencores. Y iba uno con otro, o sea, te decía, por ejemplo, que era lo que te podía provocar el cáncer, que era lo que te provocaba problemas de circulación. El cáncer viene de eso, o sea, Sí. de tú tener tantas cosas dentro Ajá. que no sacas, que no perdonas, corajes, todo, o sea, tenerle un montón hate, todo Sí. ese odio que tú tienes adentro Sí. te daña a ti, no daña a la demás persona. Un concepto bien interesante de cómo es la salud, cómo la salud mental y la salud física van uno con uno. Muy Ya. interesante. Cuando tú no puedes decir algo o no te animas a decir algo, te duele tu garganta. Ajá, me acuerdo Ya. que tú Ya. en unos de los... Tengo un libro, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero tengo un libro y ese libro habla de todas las enfermedades que uno no hace pero el cuerpo se enferma. ¿Sí entiendes? Tu mente se enferma, la depresión, todo eso viene de todo eso. Wow, qué O sea, tremendo. it's just a lot of things. Sí, muy Que interesante. ya cuando uno necesitas ahorita, yo pienso que más en estos tiempos estar conectado con tu mundo espiritual. Because right now it's crazy. This world's crazy right now. Cierto, es cierto. So, Y hay traten tantas de cosas, ser, ¿verdad? ya, traten de no les estoy diciendo que sean así unos santitos o whatever, pero háganlo por sí mismos, for your own good, for No, your pues de family's hecho, good. ¿quién no se equivoca? ¿Quién no hace nada? ¿Quién no hace cosas malas? Y de repente de eso aprendemos, ¿verdad? Ya. O sea, quizás esa sea la mejor escuela, es irte a equivocar o ir a hacer algo malo para después recapacitar y decir esto no estuvo bien como lo hice. Pero en realidad eso es el estar conectado con uno mismo, el Y si poder lo pueden reconocer. cambiar, cámbienlo. Sí, exacto. Porque si no te quedas
con ese tipo de cosas y no puedes trascender a donde nos toca. ¿Te imaginas qué horror ha de ser el estar perpetuando el mismo error una y otra vez? Hay esa enfermedad, bueno, nosotros le decimos que es círculo vicioso, ¿verdad? Es una manera simple de cómo ponerlo, pero... Y es que todo viene de nosotros. Nosotros Sí. venimos a esta vida a aprender. Aprender o a fulfill, a cumplir todo lo que debemos cumplir en esta vida. Cierto. ¿Sí me entiendes? Luego vamos a hablar de las reencarnaciones. Ay, Que uno sí. reencarna. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, que a veces tienes déjà vus. You're like, okay, wait, I already lived this. Porque es una regresión de lo que ya pasaste en otra vida. So, venimos a aprender. Cuando tú ya vienes a cumplir lo que es tu destino en esta vida, reencarnas en otra vida. I mean, you keep going. Sí. Pero si tú no vienes, si no aprovechas, si no cumples, vuelves a lo mismo y a lo mismo. Ay, Entonces que no, es qué igual con uno. Si uno no aprende de los errores, o que ya dejé a la primera persona con mis hijos, ¿no? Y I'm going to go and do the same thing with another guy. Y dejar otra vez a mis hijos. Exacto. No estás aprendiendo nada. ¿No? Y aparte piensa, ¿no? Porque el abandono es algo fuerte, es un sentimiento muy fuerte. Especialmente de padres a hijos. Exacto. Entonces el tipo de energía que estás heredándole a tus hijos, el tipo de vida, de pensamiento y sentimiento que les estás heredando al hacer las cosas de esa forma. Con esto no digo que no haya gente allá mala que te haga algo malo y de repente tú tengas que alejarte y desprenderte de eso, ¿verdad? No estoy diciendo eso porque sí tiene que haber sus excepciones, pero estamos hablando de el perpetuar una y otra vez tus acciones. El no aprender el de no lo que ya aprender, hiciste. el de no tener aprender la del habilidad error. de ver que estás mal. Ajá. Ya por eso, y sigues viviendo y sigues haciendo el mismo ciclo y el mismo ciclo y el mismo ciclo hasta que ya te mueres. Cierto. ¿Y qué vas a venir a volver a hacer? A venir en otra vida, a reencarnar en otra persona, a ver si esta vez aprendes. ¿Aprendiste? No, qué horror. It's crazy, but it's true. Sí, yo sí creo en la reencarnación. Ajá. A mí me gustaría hablar de la reencarnación, conozco muy poco del tema, pero mi mamá mucho hablaba de eso por un tiempo de porque joven. hay casos de niños y en all kinds. Sí. We'll talk about that porque también es otra de la que nos pidieron. Pero bueno, entonces vamos a hablar ahora de la muerte violenta. Tener una muerte violenta en un accidente, por ejemplo, interrumpe de golpe la relación entre el vínculo material y la parte espiritual. El espíritu, el alma, no logra comprender ni encontrar cómo pasar porque no entiende qué fue lo que pasó. Y entonces podría quedar esa alma penando. Entonces, cuando tú falleces, ya sea en un accidente automovilístico y pasa de repente, no sabes qué fue lo que pasó y te quedas como in shock because you don't know what happened. Ya después, cuando vienes a reaccionar, haz de cuenta que estás viendo todo lo que está pasando, tú estás viendo tu accidente, estás viendo a las personas, y les hablas y les tratas de hablar, but they can't hear you. Una muerte violenta, it's just so tragic, es una muerte muy, muy mala, que te mueres así. También cuando te matan, que no sabes. Sí, What's algo going on? súbito, ¿no? Como dicen, fíjate que eso lo ponen en una forma muy simple de entender, que súbitamente te desprendes del vínculo que está ahí, pues como que lógico, ¿no? La misma alma queda como en confusión. Te quedas Supongo. en confusión porque te quedas en el mismo accidente, en la misma situación, cuando pasó tu accidente, you're like, y no sabes. Pienso que esa es una de las peores. Ay, debe de ser. Because you're like, tú puedes mirar todo lo que está pasando alrededor y todo, and you're like, wait, my body's right there, but, y ya cuando you realize, you're like, oh my God, I'm dead. Y luego le hablas a las personas and they're like, no te oyen. No te oyen, ya. So, Fíjate es que cuando se quedan aquí. vi una historia que contaban, de verdad, en un pueblecito de por allá de la frontera de México, y estaban hablando precisamente de un trailero que se mata en ¿cómo se llama esta? Bueno, es una curva peligrosa que está, ¿verdad?, subiendo las montañas, se mata. Él llevaba la intención de llevarle un dinerito a su mujer que estaba embarazada, y dicen que ahora cada vez que pasan por ahí de repente lo ven pidiendo ride. Sí. Le dan ride y que les pide que le entreguen a su porque mujer tiene dinero. ese pendiente todavía. Sí, fíjate. Él todavía no ha trascendido, todavía no ha encontrado a alguien que lo ayude
a trascender. Y el lugar, fíjate lo que se me hace bien curioso, Reina, que fue lo que llamó mi atención de esa historia, era que él se sigue apareciendo en la misma área donde se mató, o sea, en esa curva, ahí es donde se aparece, ahí es donde lo ven pidiendo ride, lo suben, y él todavía sigue como en su mente, su misión de mandarle dinero a su mujer, la confusión, como dices tú, en el alma de que no sabe que está muerto, y la otra, que no se da cuenta. Es que ellos están estancados Se en vive ese... como, se queda como en un estancado bucle. Ajá. allí. Su ciclo es así nada más. Qué Y la gente tremendo, lo ve. ¿no? Sí. Entonces, él está estancado en esa cosa que él iba a hacer, de ir a dejar el dinero, pero no pudo y pues se mató ahí. Ajá, Entonces, sí. he's stuck there. So, mientras nadie lo ayude, he's not gonna be able to Qué feo, to ¿no? move on. Porque yo pienso, está atado al lugar, está atado a la idea Sí, porque que no llevaba se en puede el ir. momento. Ajá. Ujú. Y no puede darse cuenta que está muerto. Eso se me hace terrible, como una penitencia constante. Ya, Qué porque feo. nadie lo ayuda. O sea, no ha encontrado a nadie que lo pueda ayudar a trascender. Ajá. Entonces, o a irse a la luz. Sí. Nobody can help him. Ya, qué horror, ¿no? Qué feo ha de ser Porque eso. pues no saben que está muerto cuando se les Sí, sube. sí, exacto, qué feo. Sí, porque inclusive la gente dice, no, ellos se dan cuenta cuando se desaparece del Ya. asiento. Aquí también, where we live, en el Oh, pomo, there's some, yeah. Ah, Está wow. una mujer. ¿En serio? Ujú. Que nada más aparece Pero nomás se le sube a los hombres. en los carros. Yes, because ella dicen que ella falleció porque su boyfriend was drunk driving. So if you're drunk driving right here en la mesa, Ajá. right there, you'll be able to see her. If Oh. you're drunk driving. Y eres hombre. Y eres hombre. Pero sí he escuchado yo un montón de historias because I like to do that. Sí. Y me gusta escuchar, pero sí he escuchado así a veces en pláticas y dicen, oh, sí, se me subió y ya de La repente se rumorosa. fue, you know. It's crazy, pero sí, ahí Sí. está la mesa de Nepomo. Sí. Ujú. Bueno, en este lugar donde se aparece el señor es en La Rumorosa. Qué Sí, feo allá en se México, ve. imagínate. Sí, y en ese lugar donde tanta gente se mata, pero él está atorado en Yeah. ese espacio está atorado. Y se me Mientras hace nadie lo triste. ayude a trascender, he's Sí. gonna be there Se me hizo until bien God knows triste, when. sí. Yeah. Cuando le contaron It's a la sad. esposa la historia, porque él les dice quién es y el nombre de su mujer, y uno de los señores sí fue a buscarla. Sí fue a Fíjate. buscarla, ajá. Y la señora estaba llorando. Ya su hijo Oh. tenía creo que 4 años. Tenía él más o menos 4 años de haber muerto o más. sí. Ujú. No sé cuánto tendría ella de embarazada cuando También él- puede ayudar a ella si ella va y trata de verlo Ajá, o de hablar con él, aunque no esté él ahí. ajá. Pero eso también le puede ayudar a que él se vaya. Wow. Oh, Ya. eso, fíjate, yo porque no sé nada de eso, pero en el momento se me hizo algo bien triste. Ya, Me porque dio él anda tristeza. buscando a ella. O si Sí. ella viene al lugar donde él está Ajá. y a decirle, ok, ya te puedes ir, ya recibí tu recado o X cosa, y le pegues una veladora blanca, porque esa es su luz, Ajá. y can transcend. Wow, qué Ya. fácil, ¿no? Ujú, Y ya. para- Pero es que no sabe. no Les da sabe. miedo a la gente hablar de este tipo de cosas. Sí, el trailero que estaba hablando, el que dice que se I'm les... sure he was scared. Sí, que se le desapareció un hombre grandísimo y dice, no, dice, cuando volteé ya no estaba Ya ahí no en el estaba. asiento. Dice, él Ya, estaba porque si you muerto do de freak out, la- you're like, oh my God, what the heck. Sí, no, Pero yo te sí. puedo decir que a mí sí me da un infarto ahí, no sé qué onda, porque... Y ese es el error, güey, porque no deben de tenerle miedo. Yo sé que son cosas desconocidas, pero No. porque de eso es donde se alimentan. Bueno, y ellos. para eso son estos podcasts, para que aprendamos Yes. todos, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí estoy educándome muy bien en todo esto del oculto con Y es bueno con saber, Reina. porque si algún día te toca una situación o algo así, Sí. you know what to do. Sí, I mean, cierto. That's how I see it. So, Cuando yo voy a México siempre voy, ay, Dios mío, que no se me parezca la es que llorona. en México sí. It's true. En Te México, lo juro, güey. en México me gustaría, es uno de los lugares donde me gustaría ir ahí a los panteones y a explorar así, güey. A ver, lugares así, donde dicen, no, que a mí me tocó ir en un tour a un lugar que dicen que que se aparecen niños, porque se quemó la casa Oh. y se aparece. Bueno, yo tomé varias fotografías y salía una luz que parecía que era rara, pero luego la comparé con otro de los señores que venían en el Turibás y me dijo, no, mira, dice, sí parece que está saliendo una luz de arriba. Y sí, cuando nos asomamos había como una antena que daba un poco de luz, pero... ¿Pero fueron en el día? Pasamos de noche, eran como las 8 o 9 de la noche. Oh, yeah, no. The Sí. times are like
12 to 3. Sí, después ya me acordé de lo que tú 12 habías to 3. dicho, o más bien después me dijiste eso. Ujú. Pero muy curioso que la casa sigue completamente quemada, porque dicen que inclusive cuando trataron de volver a construir, que se les aparecían Ya, niños, no, es que no. les ya. hacían cosas y Ahí es donde están se ellos asustaba la estancados gente. igual. Ajá, Igual si nadie los ayuda, ahí se quedan. sí, ay no, pero Yeah, feo. it's just crazy. Y sí, porque no pueden hacer otra casa porque no van a dejar. No, Ese es donde viven no. ellos ahorita. Sí. so, Te ya estoy no, hablando de los tiempos porfirianos, quizás. Ya, Y esa casa, ya. todavía ves el pabellón, ves, o sea, se ve la estructura de lo que era la quinta, porque era una quinta, pero está quemado. O sea, Ya. se ve negro de Y ahí es donde ceniza. se queda toda la energía, todo ese dolor de todas esas personas que se quemaron ahí. Sí. So, that would be a good place To investigate, go, yeah. yes. Ajá. Vas a ver, te voy a conseguir el nombre, no me acuerdo cómo ahorita Sí, porque yo sí quiero, de ese voy a empezar un YouTube channel. Nosotros también del podcast, ya estamos cerca. Pero voy a empezar uno de mi propia cuenta. And I want to find people that want to go with me. Aquí, Sí. pues. Ajá, ir a investigar los lugares. Yes, los lugares, ya. Oh, okay. Y I want to go y I like that. A mí me llama mucho la atención ese tipo de cosas. Pero muy interesante porque sí te dejan entrar, güey. Pues sí, porque So- sabe que han de cobrar, me imagino. Sí, porque- supongo, no sé, no nos dijo él nada de que cobraban. Pero A después nosotros él nos le decía cobraron que- por llevarnos a dar la vuelta Exacto, ahí, pero sí. pero So they no. make their money, you know? Oh, yeah, They yeah, make they their do. money. They do. También quiero aquí en Vegas está el museum de ¿cómo se llama? He does Ghost Adventures. Zach Bagans. Ajá. I want to go there. Oh, Ahí wow. sí pasan. He has videos y todo donde les pasan a la gente y ahí sí tienes que ir protegida porque he has a lot of artefactos y cosas que han colectado en donde han ido a investigar de demonios, así como Ed y Lorraine Warren, Ajá. que ellos tienen su museo. Sí. Él también así lo tiene. Pues yo lo que te puedo contar nada más así experiencias a primera mano, está tremendo eso. Yeah, a mí sí me Es- llama mucho la atención eso. Sí asusta eso. Bueno, el perdón a medias, ¿verdad? Ujú. Bueno, el perdón a medias, cuando se dan estas situaciones en que una persona en agonía, que no está en sus 5 sentidos, por decirlo de una manera, por fin recibe el perdón de su familiar o de su familia, un amigo o un conocido, por algo que sucedió tiempo atrás, pero al no estar en sus 5 sentidos, completamente consciente, ¿verdad? No se da cuenta que lo perdonaron y queda con esa culpa en su corazón. Y bueno, esta persona por fin perdona, pero no puede decir con su condición y eso lo ata. O sea, el que en el momento digan te perdono y él diga yo lo acepto, como dices tú, o él pida perdón y le acepten, pero él no entienda que le están aceptando. Pero es muy fácil porque a él ya fallecer o ella, ya después de que ellos fallecen, igual, puedes hablar con ellos, decirle, ¿sabes qué? Fulanito de tal, no sé si me escuchaste, no sé si escuchaste lo que te dije, pero te perdono. Como en voz alta, en Yes. el Or lugar even in donde your thought. murieron, O te puedes acercar a su casket, ahí o en su tumba, donde ellos los enterran y puedes decir hablar con él o con ella. Y Fíjate. así los liberas y ellos ya pueden trascender. Es muy fácil. Fíjate y otra vez, ¿no? Son cosas que son fáciles, pero que el que no sabe, no sabe. Exactly. So it's so easy cuando ellos no te escuchan, porque ellos ya al fallecer, ellos están como, ¿cómo te explico? Reencuentran, viven otra vez su vida, otra vez, le repasan su vida, todo lo mal que hiciste, todo lo bueno que hiciste. Es como una película que te ponen para atrás. So ya tú pasas por procesos. Nosotros para poder descansar duramos 1 año para poder llegar donde tenemos que llegar. Wow. Sí, haces las cosas como deben de ser. Sí, o sea, si fuiste buena persona. Muchas de las personas que han sido mal en vida pagan aquí en vida todavía, con enfermedades, con X cosas, para que ellos puedan trascender ya del hecho Wow. a donde están. Ya. Pero pagas- a lo que yo me refiero con esto, porque me gustó lo que dijiste, es que, y fíjate, si no pagas aquí con cosas que ya conocemos, Ajá. que podemos tangir, ¿verdad? Imagínate cómo pagas donde las cosas son todavía un nivel. Para ese tipo de personas hay un lugar espantoso. donde se van, se llama el limbo, and everything is dark. Oh, wow. Tú estás ahí hasta que Dios diga, ¿sabes qué? Ya, fue suficiente. Con todo lo que hiciste en vida,
para que tú ya pagaras. Tremendo. So you're in limbo by yourself in the dark. Qué horror, No luz, no nada. Y con personas así, ¿quién te va a prender una vela? Sí. ¿Quién te Sí. va a ofrecer una vela para que tú tengas luz? Sí. Cuando uno fallece, recuerden, cuando tienen familiares que fallecen, tienen que prenderle su vela, porque eso es la luz. Eso los ayuda a pasar por donde tienen que pasar con luz. Si miras ahí, mi abuela acaba de fallecer. ¿Sí me entiendes? Sí. So, al primer año, como les expliqué, no tienes luz. Donde tú tienes que caminar. Entonces es No más hay luz. importante, inclusive luego de que mueres. Que Luego. Por eso los rosarios y todo eso es bien importante cuando alguien se muere. Porque todos los rezos y eso los ayudan a ir a donde tienen que ir. Wow. Y es siempre tu veladora blanca, tu vaso de agua y un pedazo de pan. Porque dicen que uno cuando camina se cansa y le da hambre y le da sed. Sí, me acuerdo que eso nos habías dicho ya. So, una veladora le dura a ellos de luz 2 semanas. Oh, wow. Y ven, incluso si se apagara, porque esas veladoras, las de vaso, duran como 3-4 días. Mira. Fíjate. So, y ya eso es mucho. Yo siempre lo comparo todo esto como la película de Coco. Ajá, sí, Ya. muy interesante Ya la de ves que hay Coco, el unos que no concepto y todo, pasan, sí. no pueden bajar porque no le tienen ofrendas, no les tienen nada de eso. Y es importante porque ya se olvidan de ellos. Cierto, sí. Entonces es importante que le pongas, aunque sea una veladorita chiquita, Algo. grande, vaso de agua. Y Sí. ya, they'll be good with that. Sí, qué bueno. Yeah. Qué bueno saber todas estas cosas también. Sí, pues la mayoría Sí. de la gente no sabe. No. Como te digo, yo desde chica tengo familiares y conozco un montón de personas que me enseñaban un montón de cosas. Hice la parapsicología también. So, all that. Sí, It's- muy yeah. interesante saber esto, pero sí esperemos que ese hombre esté en pura oscuridad porque era un desgraciado. Ya, la mayoría de ellos así se van Sí. pues con el Sí. ser oscuro. Sí, Y es tortura tras tortura y qué bueno, it's bad. porque hizo de todo aquí. So, vida sin espiritualidad. Es lo que estábamos hablando ahorita, sino tener una religión, no creer en nada. O sea, en alguien. Lo malo es alejarnos de la espiritualidad para no sentir culpa de los hechos. La maldad que se hacen contra otras personas o contra sí mismos es la ausencia de culpa por ausencia de espiritualidad. Ata a la tierra y evita el paso por el umbral de la luz. No te estoy diciendo que vayas a hacerte de una religión, ¿verdad? No, Simplemente pero- si tú crees en Dios, es suficiente. Ujú. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir a misa a hablar con Dios. Tú puedes hablar con Él en tu cama, sentado o en donde tú estés mentalmente y Dios escucha. Ujú. ¿Sí me entiendes? No ocupas tener una religión. Yo soy creyente. Porque también there's a lot of things de las iglesias católicas, de las Sí. iglesias cristianas y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero, No, pero en realidad, mira, pero en fíjate, realidad es así. sí, te voy a decir algo que he escuchado a una persona una vez decirlo y se me hizo la cosa más atinada de este mundo. Dijo, usted va al hospital cuando está enfermo. ¿A quién busca un doctor? Dice, la iglesia es eso. Es un hospital para almas enfermas. Dice, acá viene el alcohólico, acá viene el drogadicto, acá viene el violador. Dice, usted no es tonto, dice, que nos metemos en la cabeza el concepto de que a la iglesia va gente buena. Dice, Señor, si la gente buena viene aquí a la iglesia, ¿a qué viene? Si son buenos. Dice, no, acá viene la gente mala. Y es cierto, Reina. Es que yo me nunca ha se me tocado olvidó. ir a lugares o sea, a la iglesia, a cristianos, right? So I went to that. ¿Qué es lo que hacen? El diezmo de tu cheque. A lot of people, not just one, No, cierto. right? Cierto. Y luego vas a la iglesia católica, vas y escuchas misa X. Quizás tú lo hagas de corazón o whatever. Salen y la señora ya está criticando a fulana de tal. Ella andaba ayer en el baile y ya están aquí en la iglesia. Ya, What is that? sí. Si Sí. tú crees en Dios, si tú tienes fe en Dios, tú puedes hacerlo donde sea. ¿Para qué vas a ir a la iglesia a criticar a los demás si acabas de salir de misa? A escuchar la palabra de Dios a criticar. Ya que hacer peor, ¿verdad? Ay, y ayer andaba ya con fulana de tal y mira aquí. No, it's true. Pero It's es like, verdad, no. es verdad. Es verdad, no, y esas son las cosas chiquitas que estamos hablando, porque en las iglesias se da de todo.
Por En ahí el luego- aspecto de la espiritualidad me refiero a eso, tener a alguien o en lo que tú creas. Mucha gente cree en Buda, mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en la Santa Muerte. El chiste es que tú tengas a alguien en quien tú, con quien tú confíes de pedirle tus favores. ¿Entiendes? Como les digo, la Santa no es mala tampoco. Ella hace de las dos cosas porque la utilizan para las dos cosas. Hay gente que cree en los cristales también, últimamente eso se está dando. Los ángeles también, te digo que para todo busquen a San Miguel Arcángel, a San Gabriel Arcángel, o sea, ellos Todavía they're here está to help pendiente us. esa conversación con la señora de Los Ángeles, muy importante. Sí, angióloga. angióloga. Yes. Bueno, el apego de otros. En los momentos finales de una vida pueden haber personas que quieren con todas sus fuerzas que el ser querido no fallezca. Incluso se le dice o se le grita, no te mueras. Es cierto, muy verdad. Y los mantienen aquí, en este plano, cuando ellos ya se tienen que que ir. ir, cierto. Tienes que tú aprender a dejarlos ir, porque si no ellos de todas maneras mueren, pero no se van a donde tienen que trascender, porque tú los tienes aquí. Entonces mucha gente que les llora, es muy difícil y muy difícil de entender que mientras tú le lloras a una persona, no los dejas descansar, los mantienes aquí, en este plano, cuando tremendo, ellos ya ¿no? tienen que descansar. Qué tremendo, porque lo natural de una persona del dolor es eso, precisamente llorar y no querer dejarlos ir. Pero es importante que, como Dejarlos nos dijo ir, Reina sí. del principio, que aprendamos a desprendernos No tenerle ningún apego, porque si no, ellos ya es bien difícil, a lo mejor ellos no se quieren morir porque por sus hijos, o X, si tú le estás diciendo no te mueras, Sí, los mantienes aquí. cierto. So, Qué es tremendo. muy importante que sí los dejen ir, y sí duele, porque pues es tu familia, tu amigo, X persona, pero it's hard. Bueno, It's fíjate hard. que se dice que la persona que dice esto de no te mueras, al hacerlo, crea como una atadura que los mantiene a ellos aquí en la tierra, como estabas tú explicando, y ellos pues mantienen la lucha entre el morir, el trascender, como está explicándonos Reina, y al mismo tiempo nosotros con esto estamos atándolos, no dejándolos ir. Qué lucha tan tremenda, ¿no? Porque Y mucha gente struggles a lot en dejar ir a la persona que ya falleció. sí, Y yo sé, o sea, es muy difícil, pero tienes que dejarla ahí porque si no, no se va. sí, Y qué se tremendo. queda aquí. Y a mí me ha tocado ver, Yo también. Otra vez el trabajo que hago, me ha tocado ver ancianitos que no quieren irse, o no se pueden ir por X o Y. Ujú. Sí. Y es lo sí. que uno tiene que hablar con ellos, you know, Sí. y decirle, no, pues es que pues ya te toca ya irte, todos vamos a pasar por esto y cosas, hablar más que nada con ellos, con las personas también. Sí. Aunque ellos ya estén muertos, you can still talk to them, they'll listen to you. Cierto. Y así puedes dejar ir muchas cosas y dejarlos ir a ellos también. Sí, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante y qué poderoso es el desprenderse Sí. de lo material. De no tener apego y a de las nada personas. ni a Sí, nadie. Cierto. Si me entiendes, no es lo que pasa también con las relaciones, o sea, tú tienes apego. Ajá, El cierto. apego es el que duele más en dejarlo ir cuando tú dejas a una pareja o tu pareja te deja. Sí. Yo quiero decir que yo soy culpable de eso, ¿eh? Yo soy Y es culpable de lo eso. natural, Sí. es lo natural que pasa. Sí. Pero como te digo, you have to read, you have to informarte más que nada que eso no es a lo que venimos aquí, a sufrir. Sí. No venimos a sufrir a esta vida, Sí. you know. And we make it. Todo el sufrimiento que tenemos nosotros no lo causamos, la Sí. mayoría de las veces. Tiene que ser muy verdad eso. Las decisiones de nosotros nos llevan a ese tipo de tristezas y de sufrimientos. Sí, tienes razón. Ya. Fíjate, yo este error una y otra vez vamos a volver a eso, porque de hecho cuando murió mi papá, bueno, yo era muy joven y me costó mucho trabajo to cope con la Exacto. muerte de mi papá. Se me hace increíble que él no estaba aquí. Y conforme he tenido, conforme he crecido, me he dado cuenta que con la gente a la que yo quiero que fallece, me cuesta trabajo decir, oh, Dejarla así. ya no están aquí. Ya. ¿no? Sí, Me cuesta porque estás mucho acostumbrada a ellos y, o sea, pero tienes que aprender a hacerlo por Sí. ti. No, Porque y ahora ellos que ya estoy se aprendiendo, fueron. ¿no? Que de una forma u otra los esclavizamos. Ya.
Ajá. y se quedan aquí y como, o sea, tú tienes que dejarlos ir porque la que se queda aquí eres tú y te dañas a ti misma. Cierto. Y ellos no descansan aparte tampoco. Tampoco. Sí, O sea, qué tremendo. yeah, it's just so much stuff that we need to do. Pero yo sé que es difícil porque yo también. Sí, es difícil. Y a veces me dicen, you Es know, difícil. why you don't seem sad because your grandma, y me miran ahí, you know, fui a bailar or whatever. Porque yo no puedo tenerla aquí. Sí me duele, sí, todavía me duele y me acuerdo de ella. No, y aparte tenemos que reconocer que nuestros mecanismos de coping mechanisms Yes. son Mine is diferentes totally different. from Yes. a person to another. Y esto, el que tú vayas a bailar o que no vayas a bailar no tiene por qué verse ni mal ni bien, porque a fin de cuentas Cada quien. tú sabes lo que estás pasando y Exacto. sintiendo, nadie más, Yeah. nadie más. Sí. Y por eso no debe uno de Yo por eso criticar. digo, no, I mean, yo entiendo, Sí. my coping mechanism is totally different de ustedes, nuestro. porque yo entiendo ya. Yeah. Entonces yo no quiero que ella se quede aquí vagando. Ujú. Yo quiero Sí. que ella se vaya donde se tiene que ir, para Sí. que ella descanse, Es cierto. you know, y tampoco me quiero hacer daño yo a mí, Ujú. porque yo me quedo aquí for my daughter, for my family. I'm here. Correcto. So yo no puedo, no me gano nada de estar en triste y andar quedándome en la casa depresiva and stuff like that, because she's already gone. Ujú. A mí me ha tocado ver gente que inclusive no llora cuando muere, por ejemplo, su madre. No llora, no pareciera que no están sintiendo mal. Y es que Pero a todos nos toca muy diferente. muy distinto. A veces muy no lloras ahí, distinto. pero lloras cuando estás tú sola, tú solo. O no te das cuenta todavía de lo que está pasando. Ujú. Yo pienso que el breaking point cuando tú vas a enterrar a una persona es cuando lo miras ya en la tierra. Que lo van a enterrar. That to me, you're like, okay, ahí te cae el 20. Yeah. Porque sabes que ya no lo voy a volver a ver, nunca. Yeah. Siento que todavía sientes esa Esperanza. ajá, o ese, ¿cómo te explico? Que sientes que todavía está aquí cuando lo tienen en la caja, o cuando estás haciendo la misa, o cuando tienen en la morgue, porque tu brain todavía piensa que está aquí, Ujú. pero ya cuando tú miras que lo están o la están enterrando, you're like, Yeah. ya jamás los voy a volver a ver. Ver, I sí. can't see them no Sí. more. And that's when you're like, oh, Yeah. like, yeah, that's when I see that a lot of people break Yeah. cuando está pasando eso, porque es en realidad ya no los vuelves a ver nunca. Bueno, qué tema tan triste es la muerte, pero que también al mismo tiempo enlightening es, ¿verdad? Yes. Qué educativo Tienes es que aprender. hablar de todas estas cosas en este Y ya el momento. último de esta parte 1, va a ser la venganza. El sentimiento de venganza se parece al del perdón, pero es mucho más fuerte porque la persona no quiere morir. De hecho, lucha por vivir para poder lograr su venganza. Cuando muere, también lucha contra esa muerte y se convierte en un desencarnado, en un alma en pena, que sigue buscando venganza. Tanto así que se puede hasta unir a espíritus malignos buscando ayuda para lograr el objetivo de dañar a un vivo. Oh, wow. Yes. Y es Wow. es decir, ya. Si tú te mueres, te mata a alguien y tú no te quieres morir, te quedas con ese coraje, Ujú. ese impotencia de no poder hacer nada, y es cuando están los otros tipos de espíritus, entidades, te digo, nomás acechando y buscando what is it. Ajá. Sí, y ha habido casos que sí los matan. Sí. Matan a la persona que les hizo el daño, pero ellos no descansan. ¿Por qué? Porque de eso no se trata. Bueno, la otra cuestión de esto, o sea, la otra cara de la moneda en esto que acabamos de leer, que se me hizo súper interesante, Ujú. es que, por ejemplo, una persona o un espíritu con sentimientos de venganza, vamos a decir que no quieran nada más dañar a una persona porque los mató, pero que quieran dañar a una persona por lo que sea, Ya. y lo pueden hacer. Lo O sea, pasa que lo sí, hacen porque ya lo pueden hacer. acabaron con la persona que querían matar, right? Sí. Entonces you're like, okay, what do I Sí. do now? Pues no trascendió y se quedó aquí. Ajá. Y dices, ok, vamos a buscar, y se la pasan dañando. Son espíritus que ya son malignos. Qué feo. Yeah. Y qué feo y qué curioso, va, que eso pueda ser. Sí, porque toma mucho coraje, mucho odio, desamor, Ujú. que sientas ese tipo de sentimientos, ¿no? Ya muerto, pues ya aprendes a usar energía y todo para dañar a las personas. Sí, y ahí no hay consecuencia en el aspecto Pues de no. que la terrenal, ¿verdad? Me Sí, refiero. ujú, porque Wow. ya de lo demás, ellos ya están con las entidades oscuras o Humanas. Yeah.
Yeah, Wow. pero ya. That's scary. Por eso le digo, o sea, las acciones que tenemos en vida determinan el destino de nuestra alma. ¿A dónde nos vamos a ir? Esas son, si no, te vas a hacer una alma en pena. Exacto. Y bueno, qué interesante fue esta conversación. Estábamos hablando precisamente de entidades parasitarias, desencarnados, demoníacas, almas en pena y fantasmas. El día de hoy, Parte 1 fue sobre las almas en pena. Reina Parte nos 2, dio una educación súper en este tipo de parámetro, para que entendamos cómo es que se mueven este tipo de espíritus allá afuera. Sí, Wow. ¿por qué se quedan aquí? ¿Por qué se quedan aquí? ¿Por qué nos toca ver y escuchar y testificar que, bueno, qué está sucediendo, ¿no? Yeah. Es bastante real. Yeah. Ya la semana que viene, el jueves, Ajá. vamos a cambiar a jueves los podcasts. Vamos a hablar sobre las entidades parasitarias, los desencarnados, las entidades demoníacas y los fantasmas. Y les vamos a decir cómo se pueden proteger de todo este tipo de ataques, porque son ataques psíquicos, se llaman. Oh, wow. Ok, Yeah. bueno, bien interesante la plática. Entonces nos despedimos. Se despide de ti tu amiga Marisol. Y Reina González.